Dios les bendiga, contentos y agradecidos con Dios por esta maravillosa oportunidad que Él nos está concediendo de poder dirigirnos a ustedes en este tiempo y en este día de Navidad. Quien les habla, su amigo y su servidor, el pastor Aníbal Peña, de la Iglesia Templo Pentecostal de Ebenecer. Recibo un saludo como siempre de mi esposa, la pastora Marisol, y de todos y cada uno de los líderes de la iglesia que siempre con gran anhelo y gran dedicación oran y están siempre al tanto de cada uno de ustedes y de toda la gran familia de Ebenecer. Hoy 25 de diciembre reunidos, cada uno en familia, cada uno en el hogar, en medio de toda crisis y en medio de toda dificultad que hemos estado atravesando. Hemos recibido hace más de 2000 años el mayor regalo que la humanidad ha podido recibir, el nacimiento y la presencia del Señor Jesucristo en medio nuestro. Y es precisamente en este día que quiero compartir con ustedes una corta meditación para poder hablar no solo del mayor regalo que la humanidad ha recibido, sino también del significado de ese regalo en el tiempo que vivimos, en el tiempo que sucedió, pero también en todo el tiempo que está por transcurrir, en el tiempo por delante. Así que dándole la gracia a todos y cada uno de ustedes que dedican de estos minutos para poder escuchar, para poder compartir con ustedes la meditación de la palabra. Y gracias igualmente por el privilegio que nos conceden de poder llegar hasta sus hogares a través de este medio virtual. Y permítame, por favor, el poder orar por unos minutos para dar inicio a este tiempo de meditación. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Una vez más, venimos delante de ti a decirte gracias por la vida, por la salvación y por el privilegio que hoy nos concedes de poder reunirnos en tu nombre en este día 25 de diciembre, en este tiempo de celebración que la humanidad dedica. Algunos, mi Dios, aún sin conocerte, otros ya teniendo de ese conocimiento tuyo, pero cualquiera sea la razón, el motivo y el lugar donde se encuentra, permite, mi Dios, que en este instante, al poder compartir de tu palabra, ella pueda llegar hasta cada mente, a cada corazón, pueda tocar cada vida y pueda traer la esperanza que hace más de 2000 años trajo a la humanidad. Señor, una vez más te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos dedicando y estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debo siempre compartir de que el nacimiento no lo celebramos una vez al año, una noche al año o en una oportunidad al año. El nacimiento de Él lo celebramos todos los días de nuestra vida. Y la razón de la celebración continua es porque su nacimiento y su venida a este mundo ha traído esperanza, ha traído fortaleza, ha traído seguridad. Y es el mayor regalo, como lo decía al inicio, que la humanidad ha podido recibir. Por eso he querido colocar como título a esta pequeña meditación de la palabra en este día 25 de diciembre, el mayor regalo que hemos recibido. Generalmente los niños, los adultos hacen intercambio de regalos, hay una serie de actividades en familia, en amigos, y luego de tanta dedicación para envolver y para dedicar un regalo en papel y todo lo que se arregla, los niños generalmente en 2 segundos o en 3 segundos destruyen o echan a un lado lo que costó tanto tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice que hace más de 2000 años nació acá en esta tierra Jesucristo hecho hombre. Allá en un establo en Belén, en aquel pesebre, nació aquel niño que era el Mesías, el Hijo de Dios, que había sido prometido ser enviado a esta tierra para poder reconciliarnos, para poder tener de nuevo una comunión y una unión con nuestro Dios, el poder perdonar de nuestros pecados y el poder ser llamados hijos de Dios. Pero no solamente debemos llegar hasta el punto de conocer y de celebrar que Él nació, porque solamente entenderíamos y recibiríamos una cuarta parte de la verdad fundamental y de la importancia de lo que significa el mayor regalo de la humanidad. Un regalo que no perece, un regalo que nadie puede quitar, un regalo que está disponible para todos y cada uno de los que podemos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Una porción de la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De forma tal de que no es algo transitorio, pasajero o temporal, sino que en el nacimiento de Jesucristo, en la venida de Él a este mundo, hecho hombre y 100% Dios, se concentra y está la importancia, la razón fundamental por la cual Él vino a este mundo, para poder reconciliarnos con Dios.
Ahora, no solamente es venir y morir en una cruz y resucitar, sino que también la importancia de lo que hoy quiero compartir. Y uno de los aspectos importantes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de la promesa que Él nos da y de la seguridad que debemos tener cuando lo conocemos, lo aceptamos y creemos en Él, es precisamente de su presencia. Los tiempos que estamos viviendo, este año 2020 y esta Navidad en la cual estamos transcurriendo, quedará escrita en la historia como una parte en la cual un antes y un después. Y digo que quedará escrita por todo el efecto y todo el impacto que ha tenido la humanidad, todos sin distinción. Momentos de incertidumbre, momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de enfermedad, momentos de temor, situaciones emocionales, crisis en medio de la familia, en la sociedad, a nivel mundial. Y en medio de la crisis, y en medio del dolor, y en medio de la angustia, y en medio de la desesperación, la palabra del Señor nos dice a nosotros en esta noche, cuando nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20, uno de los aspectos importantes al hablar del mayor de los regalos que el ser humano puede recibir. Y permítame entonces compartírselo en esta noche al buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20, que nos dice la palabra de Dios en esta noche. En el Mateo capítulo 28, versículo 20, dice la Escritura en esta porción. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta porción de la palabra nosotros nos concentramos y hablamos y conocemos de lo que es la Gran Comisión. Pero al hablar de esa Gran Comisión y cuando lo entrelazo con el nacimiento de Jesucristo, entiendo que la mayor promesa y la mayor seguridad que Dios nos da y le da al ser humano, una vez que lo ha recibido y lo ha conocido en su corazón como su Salvador, es la presencia de Él. Ahora, no solamente lo consigo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20, sino que también cuando me voy allá al libro de Éxodo, en el segundo libro de la palabra, y consigo cuando Dios tiene aquel encuentro y llama a Moisés en la zarza ardiente, en el capítulo 3, versículo 12, dice la palabra, y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, y cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Al verlo de esa manera, entonces nosotros comprendemos que uno de los beneficios, una de las bendiciones y de los privilegios que el ser humano tiene al recibir a Jesucristo, aquel niño que nació en Belén, en aquel pesebre, en aquel establo, hace más de 2000 años, y lo que hoy es la razón fundamental del tiempo en que estamos celebrando, en medio de toda esta circunstancia, es la presencia de Dios. Este hombre llamado Moisés, que en el cual Dios había tenido un encuentro, tuvo un encuentro con él en aquella zarza ardiente, es el mismo hombre que luego un tiempo después le dice a Dios, no me saques de este lugar si tu presencia no va conmigo. De forma tal de que en medio de la crisis que nosotros podemos estar enfrentando hoy en día, una crisis que ha marcado la humanidad, una crisis que ha alcanzado a todos sin distingo de raza, de idioma, de riqueza, cualquiera sea la situación. Una crisis que ha cambiado la historia, afectado la historia de la humanidad en todos los sentidos. Y aún incluyendo aquellos que conocemos de Dios. De una forma importante, entonces nosotros hoy tenemos que recordar, usted que me está escuchando y me está viendo, que ya conoce de Dios, y usted que quizás aún, el otro tipo de personas que aún no conoce de Dios, ¿qué significa de ese regalo? ¿Qué significa lo que hoy se está celebrando? ¿Qué significa el nacimiento de Jesucristo? No solamente en lo que sucedió en aquel tiempo, sino cómo nos beneficia a nosotros hoy y en el tiempo que está por delante. Porque el pasado ya no lo puedo cambiar. Sea victoria, sea derrota, sea fracaso, sea problemas, sea dolores, no lo puedo modificar. Pero sí puedo, con la mano y con la ayuda de Dios, el poder ir confiado a un futuro lleno de incertidumbre, lleno de retos, llenos de desafíos. Y digo incertidumbres, retos y desafíos porque como seres humanos no conocemos qué es lo que va a ocurrir. Y en medio de esta crisis que aún no tiene una solución, porque permítame decirle que la vacuna
no es la solución total. Es quizás un aliciente, es quizás una parte parcial, porque la protección, la paz total, la confianza total, la seguridad total se encuentra en Jesucristo. Él es la razón de nuestro ser, Él es la razón de nuestra existencia, Él es la razón por la cual en este día nosotros podemos estar confiados, que a pesar de todo lo que podamos pasar y a pesar de todo lo que podamos enfrentar, si la presencia de Él está con nosotros, entonces podremos continuar caminando confiados, independientemente de las luchas, independientemente de las dificultades, independientemente de los retos, independientemente de los desafíos que podamos tener. Por eso la palabra del Señor nos dice, entre otras cosas, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para bendición y vida eterna. Un hombre llamado Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero antes pudo señalar, he aprendido a vivir, no importa cuál sea mi circunstancia, sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo pudo declarar en aquella porción, lo que Moisés pudo declarar en aquella parte de la historia, lo que Pedro pudo declarar en un momento de su vida, todo se encierra en la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es precisamente el mayor de los regalos que el ser humano puede recibir. Y es parte de lo que en esta noche precisamente quiero compartir con ustedes. De forma tal de que al verlo en esa forma, cuando lo vemos allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 que leí hace un instante, allá en el versículo 12, Dios le dijo a Moisés, mi presencia, yo iré contigo. No le dijo que le iba a proveer alimentos, no le dijo que le iba a proveer ropa, no le dijo que le iba a proveer protección. Le dijo, mi presencia irá contigo. Al verlo de esa forma, la presencia de Dios satisface, llena, cumple, satura, completa toda la necesidad que puede tener el ser humano. Toda necesidad que puede tener usted en su vida en este momento, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional. Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. La palabra de Dios dice, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? En la celebración y al recordar de este tiempo de Navidad, nos dice la palabra y lo compartíamos en días pasados, Emmanuel, llamando a Dios, Dios con nosotros. Tiene un significado, es la presencia de Dios, es la protección de Dios, es la guianza de Dios en nuestra vida, que es lo más importante en el ser humano. De manera tal de que en aquel momento lo de mayor importancia que Dios quería que Moisés conociera era que la presencia de Él le iba a acompañar. Porque cuando Él está con nosotros podemos tener la seguridad, como lo dice la Escritura, que cuando pasemos por el valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, dice el Señor. Dios quería en aquel momento que Moisés supiera que era la presencia de Él la que iba a darle la seguridad y la confianza, la certeza de que en medio de todos los desafíos y en medio de todos los retos y en medio de todos los enfrentamientos que iba a poder tener camino a aquella tierra prometida y al atravesar precisamente el Mar Rojo, era la presencia de Dios la que le iba a ayudar. Y hoy es esa presencia la que Dios nos manda no solamente a disfrutar en lo personal, sino también para compartir con aquellos que no lo conocen. Un regalo que no es solamente para nosotros. Este regalo tiene una particularidad que no es para guardarlo, sino para compartirlo. Cuando alguien recibe un regalo, generalmente lo toma, lo disfruta, lo guarda, lo protege y lo esconde. Algunos lo hacen de esa manera. Pero este regalo no se puede esconder. Este regalo es para recibirlo y compartirlo. Este regalo es para declararlo. Este regalo es para anunciarlo. Este regalo es para testificar que la presencia de Él está con nosotros. Que la presencia de Él nos ayuda en medio de toda dificultad. Muy pronto este año concluirá. Un año difícil desde el inicio. No creo, como lo he compartido, que haya sido uno de los años más difíciles. Ha sido el año más difícil que hemos enfrentado en todos los sentidos. Pero en los días por delante debo tener la confianza y la seguridad que el Dios que nos ha sostenido, que nos ha guiado,
que nos ha permitido pasar por circunstancias, algunas que hemos comprendido, otras que no hemos entendido, pero que nunca nos debe hacer dudar que Dios continúa sentado en su trono, dirigiendo, mandando, guiando y en su soberana providencia, dirigiendo los designios de la historia de la humanidad. En el tiempo por delante, si algo debo tener entonces claro y convencido, es que esa presencia me da seguridad, no solamente a mí, sino también y a nosotros, sino para aquellos que aún no lo conocen, y es precisamente parte de lo que nosotros debemos tener. La segunda de las cosas que nos da precisamente la presencia de Dios en nuestras vidas es el descanso, la paz. Y lo vemos precisamente cuando allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo 14, cuando Dios le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si estamos angustiados, atribulados, con ansias, con desesperación, que es de humanos, es natural sentir preocupación, es natural sentir ansia en un momento determinado, es natural sentir angustia o temor en un momento ante una circunstancia que podemos estar enfrentando. Pero la palabra de Dios nos dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como Dios la da. En el libro de los Salmos, en el capítulo 34, el salmista hace una serie de señalamientos y nos dice, entre otras, este pobre clamó y Jehová lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. De manera tal que la presencia de Dios da paz. Y cuando decimos paz, de acuerdo a la palabra, no es la ausencia de problemas. La paz significa la serenidad y la tranquilidad, la convicción de que en medio de toda tormenta, en medio de toda dificultad, en medio de toda adversidad, Dios mantiene el control de nuestras vidas. En un momento determinado, cuando Pablo dice la palabra, enfrentaron allá una tormenta llamada el Euroclidón. Por más de 14 días, dice la Escritura, habían ya perdido toda esperanza de vivir. Y cuando aquel grupo, aquella tripulación y aquel grupo de presos trató de huir, de lanzarse al mar para escapar de aquella tormenta, Pablo les dijo que no lo hicieran, porque el ángel del Señor se le había aparecido y le había dicho que ninguno perecería. En medio de toda esta situación podemos tener la seguridad de que Dios lo ha mantenido, lo mantiene y mantendrá el control de nuestras vidas. Como el mayor regalo que nosotros podemos tener de la presencia de Él es que podemos tener la paz, la confianza que el mundo no puede dar, que las circunstancias no pueden dar, que las decisiones no pueden dar, solamente Dios. No es la vacuna lo que nos da la paz, no es el dinero lo que nos da la paz, no es la sociedad lo que nos da la paz la da Dios. En medio de toda tribulación, en medio de toda adversidad, en medio de toda angustia, porque es ahí donde conocemos a Dios como nuestro refugio, como nuestro castillo, como nuestra roca fuerte, como el Dios de nuestra salvación. Una paz que solamente puede dar Dios. Y es precisamente la presencia de Él. En el tercero de los aspectos, cuando lo vemos en esta noche, del mayor de los regalos, la presencia de Dios en nuestras vidas, nos dice que esa presencia nos da el valor. No solamente me da paz, en este punto anterior que he nombrado, sino que me da valor. Y el valor no es otra cosa que la confianza, la seguridad y la disposición de poder en medio de toda lucha, el poder continuar adelante. Por eso un hombre llamado Pablo dijo en una de las cartas, él señala, oren por mí, para que no vaya a ser que siendo heraldo de la palabra, termine siendo esclavo. Y él lo decía en el sentido de todas las luchas que tenía que enfrentar, para que el valor, para que la disposición, para que la tenacidad, para que la constancia, para que la convicción que él tenía en el Dios que había tenido un encuentro, en el Dios que le había llamado, en el Dios que había colocado una responsabilidad sobre él, nunca se apagara. Por eso Pablo dice, oren por mí, para poder tener el denuedo en predicar la palabra, para poder tener el fuego de Dios en poder continuar compartiendo la palabra, en medio de las luchas, en medio de las vicisitudes, en medio de las pruebas, en medio de toda dificultad. Nuestras fuerzas flaquean, nuestras fuerzas tienden a debilitarse, somos humanos. Pero cuando el poder de Dios está en nuestras vidas, cuando la presencia de Dios nos guía,
al hablarlo en esta noche como el mayor de los regalos que hemos recibido al haber nacido Jesucristo hace más de 2000 años, el poder estarlo celebrando, es precisamente tener el valor, la constancia, el poder para continuar adelante. Por eso la Escritura dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, como lo mencionaba hace un instante, sino de los que avanzamos para bendición y vida eterna. Y usted me dirá, pero ¿cómo en medio de tanta dificultad? ¿Cómo en medio de tanta incertidumbre, temor, luchas, situaciones de dolor que estamos enfrentando? Porque el valor no significa algo en lo natural. El valor significa la fe que colocamos en Dios para ver más allá de lo natural. Lo natural entonces es lo que nosotros vemos allá en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 20, en el versículo 1, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Y mire lo que dice la palabra. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. No era el tamaño del ejército porque no tenían, no era el tamaño de las armas porque no tenían, no era ninguna otra cosa, sino que era la presencia de Dios lo que les daba la seguridad, la confianza y la protección en medio de aquella situación que estaban enfrentando. Lo sobrenatural es precisamente la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando podemos aprender a depender de Él, a creer en Él y al esperar en Él, entonces esa presencia pasa a ser algo más que una celebración una vez al año. Pasa a ser algo más que una celebración el 25 de diciembre. Pasa a ser algo más que una apertura de regalos. Pasa a ser la confianza y la seguridad en medio de las luchas, en medio de las adversidades, en medio de los problemas que podemos enfrentar, que Él va al lado de nosotros, que Él va delante de nosotros, que Él va abriendo camino. Dios le dijo en este momento a aquel pueblo, dice, cuando salgas a la guerra, quiere decir que la presencia de Dios no evita los problemas, la presencia de Dios no exime las dificultades, la presencia de Dios no nos quita las situaciones difíciles que podamos tener. De hecho, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero trayéndola a este contexto, dice, cuando pases por todas esas aflicciones, cuando pases por todos esos momentos de desafíos, de reto, de dificultad, de tristeza, de temor, de angustia, de ansiedad, la Biblia dice, no temas, dice, y cuando te enfrentes a un pueblo más grande que tú, dice, no tengas temor de ellos. Quiere decir que la presencia de Dios me da el valor de una manera bien importante, no solamente para enfrentar las incertidumbres en nuestra vida, sino en aquellas situaciones que nos sentimos sobrecargados, sobreabrumados, que pareciera que ya no tenemos fuerzas para continuar adelante. En esta segunda parte, Dios le dice, y cuando te enfrentes a un pueblo más grande que tú, le dice, no tengas temor. Por eso en este tercer aspecto de lo que es la presencia de Dios nos da el valor. Porque en medio del temor que es natural dice, no tengas temor. De hecho, cuando el pueblo de Israel va atravesando el Mar Rojo y Dios le dice en aquel instante, aquellos egipcios, aquel ejército que les venía persiguiendo, que ustedes vieron, más nunca le verán. Lo que les había atemorizado, lo que les había esclavizado, lo que había causado sufrimiento y humillación durante más de 430 años, en aquel instante quedaba sepultado en aquel mar. Al verlo de esa forma, hay una serie de situaciones, luchas, temores, tristezas que hemos enfrentado. No puedo borrar ninguna, no puedo retroceder el tiempo, pero lo que sí puedo hacer conforme a la palabra, al hablarlo en esta noche y al hablar del mayor de los regalos, es que en medio de toda situación Dios nos da el valor para levantarnos, Dios nos da el valor para poder colocar nuestra mirada en Él. Dios nos da el valor para poder continuar adelante. Dios nos da el valor y la constancia, el poder para no solamente para leer de su palabra, para celebrar de ese nacimiento, sino para ir tras cada promesa y cada bendición que Dios tiene para nosotros. Y dice entonces la palabra que Él nos da, al hablarlo ya en este último aspecto, Él nos da la constancia, la tranquilidad, la confianza en medio de las pruebas. Si nosotros vamos por un instante, libro de Isaías 43, versículo 1-2, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
La presencia de Dios en aquel momento le estaba dando, en aquel instante dice la palabra, dice Isaías, yo soy tu creador, yo soy el que te ha formado. No temas porque yo te redimí, no temas porque yo te rescaté. Es la presencia de Dios la que en el libro de Isaías nos muestre, la que hoy nos da a nosotros la certeza y la seguridad de ese Dios que todo lo puede. De ese Dios que hace más de 2000 años vino a este mundo a nacer en aquel pesebre. Pero como lo decía el día martes pasado, no solamente a nacer en un pesebre, sino que también a entregar su vida en una cruz, a resucitar al tercer día. Y hoy podemos tener la confianza y la seguridad en medio de toda esta crisis y en medio del tiempo por venir, que la presencia de Él es lo más importante en la vida del ser humano. De aquellos que no le conocen, hoy es el día, el momento y el tiempo en el cual está invitándole para que lo pueda reconocer como su Salvador, para celebrar la verdadera razón de un día Jesucristo venir a este mundo, cuando el cielo le envió, cuando tocó de esta tierra y transformó la historia de la humanidad. Y hoy puede ser suya también de esta bendición, el poder aceptarlo como su Salvador, el poder recibir del mayor de los regalos. Y usted que ya lo conoce, el poder recordar que aquel regalo que recibió hace tiempo atrás, meses, semanas o años, que ya tiene conociendo a Dios, nunca perece, nunca nadie podrá quitarle de esa presencia que ha sido dada no solamente para que usted lo pueda conocer, sino también para compartir con otros del mensaje de salvación, de buenas nuevas de salvación. Y es nuestro deseo y nuestro anhelo como iglesia, el compromiso como pastor del poder continuar predicando y compartiendo de este mensaje que nunca perderá vigencia, que de continuo permanecerá cambiando vidas hasta el día en que todos estemos regocijándonos delante de la presencia de Él. Permítame concluir en este día con una oración delante de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido de poder compartir este mensaje de tu palabra, de poder meditar, Señor, en esta noche, del mayor de los regalos que has concedido a la humanidad y que no solamente lo recordamos como algo que sucedió tiempo atrás, sino que permanece vigente, que permanece cambiando, impactando vidas y de manera muy importante en los tiempos que hoy estamos viviendo. Señor, permite que aquellos que hoy te están reconociendo en su corazón como su Salvador y que reciben este regalo, no solamente sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, sus pecados pues son perdonados, sino que hoy comienzan a disfrutar de tu presencia, Señor, en medio de ellos y de su familia. Y aquellos que ya te conocen, la confianza y la seguridad de poder continuar adelante y juntos poder alcanzar cada victoria, cada triunfo, cada propósito tuyo, Señor, en medio nuestro. Señor, gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, gracias por compartir con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a sus hogares y estamos seguros que ese regalo continuará impactando, transformando y alcanzando vidas para gloria de Él y bendición de todos. Dios les bendiga. Les quiero mucho en el amor del Señor.